o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: Tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Amada Iglesia del Señor, amados hermanos, amigos, vecinos de Comitancillo, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la cordial bienvenida a usted por ya estar presente en estudiar juntamente con la Iglesia de Dios del Duraznal la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial por regalarnos este privilegio y continuar con la cuarta y última lección de esta primera conferencia Expositores 2021. Hoy abordaremos la última lección de esta serie de temas que venimos desarrollando en la primera conferencia, al cual agradecemos a nuestro Padre por habernos permitido llevarles a usted palabra de Dios que edifica su vida. Sin antes, en el lugar donde se encuentra, incline su rostro al polvo de la tierra y elevemos a nuestro Padre una oración. Oremos. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, estoy tan contento, Padre, de poder abrir tu santa palabra con ese gozo y ese deseo de que edifique la vida de los televidentes. Enséñanos con esas palabras profundas, esas palabras preciosas que vamos a leer a continuación. Traiga hambre y sed a nuestro corazón para que podamos atender tu dulce voz. Te damos gracias por tu palabra, el cual es nuestra guía infalible, el cual es la lámpara para nuestras vidas, y es ella la que nos enseña tu voluntad para nuestras vidas. Ahora, Padre, te rogamos pues para que estas palabras que hoy vamos a estudiar no solo lleguen a nuestra mente, sino que estas palabras lleguen hasta lo más profundo de nuestro corazón. Bendice los corazones, bendice los oídos que ya están presentes, ya están listos para aprender y estudiar de tu palabra, y que al final ellos también puedan edificarse, puedan sentirse alegres, contentos, y que puedan hacer suyo esas promesas preciosas que tu palabra nos enseña. Ayúdanos pues a meditar de tu palabra en este momento, y que al final, Padre, seas tú el único que reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias a usted, llegamos al final de esta primera conferencia, sin antes agradecerle. Gracias por el tiempo que ha cedido, y hoy llegamos a la lección número 4, el reino eterno de Dios. ¿Qué es la eternidad del reino de Dios? Esa es la lección que hoy vamos a estudiar. Yo lo invito para que usted pueda abrir su Biblia ahí en el lugar donde se encuentra, al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:5. El último libro de la Biblia, ahí vamos a estudiar la lección de esta tarde ya noche. En esta porción de la Escritura leemos estas palabras. En tanto usted lo busca, yo se lo voy a ir leyendo. Y dice así la porción de la Escritura: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. En este pasaje que hemos leído, el apóstol Juan, a través de la revelación del Espíritu Santo, enseña una realidad que no podemos negar, una verdad que es preciosa para nuestros oídos y para nuestros corazones. Y la verdad es esto: todo tendrá un final feliz. Al final de todas las edades, el bien vencerá. El bien triunfará, y toda la voluntad de Dios para
tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, será una realidad. Llegamos al final de la conferencia, de la primera conferencia de Expositores 2021, y agradecemos a Dios por las grandes verdades que hemos aprendido, que son de valor eterno. Llegamos al final del estudio del panorama general del plan creador y salvífico de nuestro Dios. Ahora nos detenemos un momento y quiera Dios que edifique nuestras vidas, que edifique tu vida en esta tarde. Y es por eso hemos llegado a la lección número 4, el cual se intitula La eternidad del reino de Dios. En las lecciones anteriores, en las primeras 3 lecciones, hemos aprendido verdades preciosas que debemos de atesorar en nuestros corazones. En la lección número 1 aprendimos que el propósito de Dios con la creación es que el reino de Dios sea extendido en toda la tierra. La creación inicialmente fue una obra maestra, una obra perfecta de Dios. Para la administración de esa creación, para la extensión de ese reino, Dios nombró los primeros regentes, los encargados de administrar y extender el reino de Dios. Sin embargo, los primeros regentes de este reino fracasaron en el cumplimiento de ese deber. Sin embargo, Dios prometió la obra de redención de ese reino. Y es por eso que en la segunda lección aprendimos que Cristo vino para restaurar el reino de Dios. Cristo vino para redimir a hombres y mujeres que pudiesen extender el reino de Dios en toda la tierra. Hoy Dios está reuniendo a hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las tribus y lenguas, para que ellos extiendan el reino de Dios en toda la tierra. Estos hombres son los que forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y este grupo de hombres y mujeres, mediante su fidelidad, su confianza total en Cristo, finalmente ellos reinarán con Cristo en el milenio. El milenio será una realidad. El milenio será el regalo precioso para los redimidos de Cristo el día de hoy. Pero ese reino, el reino de Cristo de 1000 años, también tendrá un final. Y cuando ese reino llegue a su final, será necesario que acontezcan diferentes situaciones. Previo a entrar a la eternidad, muchas cosas pasarán. Es por ello entonces hoy en esta tarde noche llegamos a la lección número 4, que es la eternidad del reino de Dios. Finalmente Dios triunfará sobre la maldad. Finalmente la maldad desaparecerá, dejará de existir. Pero antes de entrar a la eternidad de Dios, es importante que usted preste atención esta tarde noche y atienda lo que Dios le tiene preparado. Muchas cosas sucederán después del milenio, a lo que llamamos acontecimientos postmileniales. Después, milenio, después del milenio. Antes de entrar a la eternidad, muchas cosas acontecerán. La eternidad de Dios será el gobierno perfecto de Dios en el cielo, así como también en la tierra. Con la llegada de la eternidad, todas las cosas terrenales habrán llegado a su final. Finalmente, el bien triunfará. Todos los obradores de maldad, como Satanás mismo, habrán sido aniquilados. Los salvados en todos los tiempos, desde antes de la venida de Cristo, los salvados en el tiempo de la gracia
y los que se van a salvar en el milenio, todos ellos serán premiados con la entrada a la eternidad de Dios. Cuando Dios creó este mundo, lo creó para extender su reino. Sin embargo, ya sabemos que la humanidad fracasó en ese deber. Pero el plan de Dios es nunca dejar de extender ese reino. Por eso Jesucristo vino, y hoy de todas las naciones, de todas las tribus, Dios está llamando a hombres y mujeres para que formen su reino y gocen del reino milenial y finalmente ser premiados con la eternidad. Pero antes de entrar a la eternidad, ¿qué acontecimientos sucederán antes de gozar de ese premio final que Dios tiene preparado? Empecemos entonces a estudiar recordando que el reino de Cristo tendrá una duración de 1000 años. Esto lo leemos en los primeros 6 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. Las escrituras del Antiguo Testamento describen las maravillas de ese reino, y el Apocalipsis describe y establece el tiempo de ese reino. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos lo precioso que va a ser el reino milenial de Jesucristo. Y el tiempo de duración, Juan en el libro de Apocalipsis señala que el tiempo de ese reino va a ser 1000 años. Al respecto, entonces, abordaremos 3 grandes acontecimientos antes de entrar a la eternidad de Dios. Primero, la activación breve de Satanás o del maligno. Segundo, la resurrección, la segunda resurrección. Y tercero, el juicio final. Empecemos entonces aprendiendo y conociendo el primer acontecimiento que va a suceder después del milenio. Primero, Satanás será suelto de su prisión por poco tiempo. Después del milenio, Satanás será suelto de su prisión. Así nos lo recuerda y nos lo enseña el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, donde leemos: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El hecho de que Satanás sea suelto de su prisión significa que toda la maldad en toda su manifestación se activará nuevamente. Mucha gente se va a rebelar contra Dios después del milenio. Mucha gente atenderá la voz de Satanás y serán sus seguidores. Sabemos que en el milenio el evangelio será predicado a los gentiles y a los judíos que sobrevivan de las 7 plagas postreras. Pero después del milenio el evangelio dejará de ser predicado. Con la libertad que Dios le otorga a Satanás de la prisión que va a tener durante 1000 años, toda la maldad será activada y mucha gente se rebelará contra Dios y seguirá a Satanás. Por eso Apocalipsis 28 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué hará Satanás con todos sus seguidores después de ser puesto en libertad después del milenio? Atraerá en pos de sí a miles y miles de personas. Y junto con esas personas intentarán atacar el campamento de los santos. Pero en ese intento de atacar el campamento de los santos, Dios los destruirá. Por eso Apocalipsis capítulo 20 versículos 9 y 10 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Segundo acontecimiento que va a suceder después del milenio. Primero, Satanás será puesto en libertad. Segundo, acontecerá la segunda resurrección. La primera resurrección sucederá a la venida de Cristo a establecer su reino sobre la tierra. Por eso Juan en Apocalipsis también escribe: benditos son los que tienen oportunidad en la primera resurrección. Pero después de los 1000 años, después del milenio, sucede la segunda resurrección, al que los teólogos llaman la resurrección general, o la última resurrección, o la resurrección final. La Biblia identifica esta resurrección como la resurrección de condenación. La segunda resurrección es una resurrección de condenación. En Juan 5:29 leemos estas palabras: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es la primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esta segunda resurrección ocurrirá en el tiempo entre el milenio y la eternidad. Después del milenio y antes de entrar a la eternidad, sucede la segunda resurrección. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, leemos esta verdad: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Repetimos que la primera resurrección sucede cuando Cristo regresa por segunda vez, pero la segunda acontece después del milenio. La última resurrección, es decir, la segunda, es para el injusto. Todos los incrédulos o desobedientes, desde Adán hasta el último que no creerá el Evangelio durante el milenio, son ellos los que resucitan en esta segunda resurrección. Así leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Quiénes resucitan en la segunda resurrección? Todos aquellos que han rechazado el plan de salvación de nuestro Dios. Todos aquellos que han permanecido incrédulos ante la exhortación, la invitación y el amado de Dios para sus vidas. Hoy Dios está llamando a todos los hombres, a todas las mujeres, en todos los lugares, que se arrepientan. Pero habrán aquellos que rechacen este llamado, y estos serán aquellos que resucitarán en esta segunda resurrección. Tercero, después de que sucede esta resurrección, entramos al gran juicio final, el juicio del gran trono blanco. Para hablar de este, aparte del juicio final, abordaremos 3 aspectos esenciales. Para comprender este juicio final, hablemos de 3 situaciones muy importantes. Primero, el juez que ejecutará este juicio, las partes o aquellos que se presentarán en este juicio, y tercero, las decisiones. Empecemos conociendo al juez que Dios ha designado para llevar este juicio final, conocido como el gran juicio del gran trono blanco. La Escritura identifica al juez como a nuestro bendito y Señor Jesucristo. Él es el juez designado por Dios. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta,
capítulo 4, versículo 1, leemos estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo dice: a Jesucristo, a quien juzgará los vivos y a los muertos. Dios es el juez supremo, pero Él ha delegado la función de juez a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que habló nuestro Señor cuando anduvo sobre la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27, leemos estas palabras: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí encontramos las palabras que Él es el que hará juicio. En Hechos 10:42, Lucas, a través de este escrito, escribe lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. El Hijo del Hombre es un título mesiánico, que significa que Jesucristo es el heredero del pacto y heredero del trono de David. Él es la persona autorizada de llevar este juicio después del milenio. El juicio del gran trono blanco se llevará entre el milenio y la eternidad. Y la persona que realizará este juicio será nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, es el ser humano perfecto que tiene toda la preeminencia para juzgar a sus semejantes. Cristo será el juez que llevará este juicio después del milenio. Segundo, las partes. ¿Quiénes serán juzgados por nuestro Señor Jesucristo después del milenio? Primero, los no regenerados. Todos aquellos que despreciaron a Jesucristo, todos aquellos que desprecian a Cristo el día de hoy, todos aquellos que se mantienen incrédulos al llamado de Dios, ellos serán los primeros en ser juzgados. Cuando Jesucristo se siente en su trono, separará a los justos de los injustos. Pablo hizo esta distinción en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, donde escribió estas palabras: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Nota usted aquí quiénes serán los primeros en ser sentados en el banco de los acusados? Todos aquellos que rechacen a Jesucristo, todos aquellos que no quieren arrepentirse, todos aquellos que continúan amando la maldad, amando y siguiendo las tinieblas. Ellos serán los primeros en ser enjuiciados por nuestro Señor Jesucristo. Juan también recibió esta revelación al respecto. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 18 de Apocalipsis, leemos estas palabras que Juan escribe: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. En primer lugar, entonces, ¿quiénes serán estos que serán enjuiciados en primer lugar? Todos aquellos que hayan despreciado esta gran salvación. En este juicio, entonces,
Cristo condenará a los no regenerados. Todos aquellos que no hayan nacido de nuevo serán condenados. Esto es lo que leemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 y 32, donde el evangelista escribe estas palabras. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Luego dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánta gente ha rechazado a Cristo hasta el día de hoy? ¿Cuánta gente ha permanecido en la incredulidad de no confiar en Cristo como el único salvador de su alma? Oh televidente, que tú no seas uno de ellos, que tú no seas uno de aquellos que desprecian el regalo infinito de Dios en Cristo. Porque si tú eres uno de los que permanecen en incredulidad, si tú eres uno de los que desprecia este grande regalo, tú serás enjuiciado por aquel juez perfecto al que Dios ha designado. Segundo grupo de personas que serán enjuiciados en aquel gran juicio del gran trono blanco serán los regenerados, los que hayan profesado fe en Cristo. Pero hemos de aclarar que esta fe, esta creencia, este arrepentimiento sucederá durante el milenio. Solo aquellas personas que crean en Cristo en el reino milenial, porque será predicado la palabra de Dios. El evangelio será predicado en el reino. Todos aquellos que crean a la palabra y confiesen a Cristo en el milenio, a ellos se les llama los regenerados. Las ovejas que Cristo colocará a su derecha son aquellas personas que creerán el evangelio durante el reino milenial de Jesucristo. Ahí es donde se cumplen las palabras del evangelista Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 34, donde él escribe estas palabras. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El uno será puesto a su derecha y los otros a su izquierda. Los de la derecha les será dicha: venid, benditos de mi Padre. Estos son hombres y mujeres que creerán al evangelio durante el reino milenial. Esto no aplica para ti, ni para mí, ni para nosotros esta noche. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de escuchar, de creer y arrepentirnos el día de hoy. Una vez que tú mueras, que nosotros muramos, la esperanza de la salvación se habrá perdido para siempre. Entonces, al que el evangelista llama bienaventurados, serán aquellos que se arrepentirán durante la proclamación del evangelio en el reino milenial. Llamo tu atención, estimado televidente, para preguntarte: ¿en qué grupo estás tú hoy? ¿Eres tú regenerado? ¿Has puesto tu fe solamente y únicamente en Cristo Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has confesado delante de nuestro Padre Celestial? ¿Acaso tú estás en el grupo de los no regenerados? Una vez que pierdas la esperanza en esta vida, ya no tienes ninguna más. Por eso, esta exhortación, este mensaje es para que tú la atiendas. No debes despreciar el gran regalo que Dios tiene disponible para ti hoy. El mensaje, la proclamación del evangelio en el reino milenial no aplica para ti.
Esa proclamación del Evangelio solo aplica para aquellos que sobrevivan de las 7 plagas postreras y aquellos que pasen al reino milenial. Solo ellos tendrán esa dicha de recibir ese mensaje. Pero en el caso tuyo, hoy debes responder al llamado de Dios. Las decisiones. El juez tomará decisiones respecto a estos dos grupos. En el mundo de hoy hay una injusticia tremenda. La injusticia al día de hoy parece ser la bandera de la humanidad. Los mentirosos, los que intimidan, muchas veces no sufren las consecuencias de sus acciones y palabras. Muchos de los que deben ser enjuiciados rectamente el día de hoy, todas sus acciones quedan en la impunidad. Pero las Escrituras nos enseñan claramente que debemos de mirar el juicio final de nuestro Dios. Ese juicio será un juicio perfecto. Ahí todo acto de maldad será resuelto con imparcialidad. Ahí se dará castigo al malvado y el justo será recompensado. De forma general podemos decir que hay 2 tipos de decisiones que Cristo hará en ese gran juicio. Primero, maldición para los no regenerados. Aquellos que rechacen a Cristo en el reino milenial, ellos serán malditos para siempre. Así leemos, por ejemplo, aquellos que desprecien a Cristo, aquellos que desprecien el mensaje del Evangelio, serán extinguidos por la eternidad. Por eso Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 6 al 9, escribe estas palabras: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El rechazar a Cristo en el reino milenial será juzgado con recto juicio. Será retribuido con la separación eterna de Dios. Por eso Juan en Apocalipsis 20, 10 al 15 escribe estas palabras: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Grave error será de la humanidad rechazar el Evangelio en el milenio. Todos aquellos que rechacen el Evangelio en el milenio serán separados eternamente de Dios, serán destruidos totalmente, serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Triste noticia para aquellos que rechacen el Evangelio. La decisión contra ellos será el nunca ser perdonados delante de Dios. Segunda decisión: bendición para los regenerados. Las recompensas que Dios otorgará a los regenerados son tan maravillosas que nos hacen falta palabras el poder describirlas.
La bendición que recibirán aquellos que profesen fe y arrepentimiento en Cristo en el milenio, quedan cortas nuestras palabras para expresarlas. Pero tomemos en cuenta lo que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 2, versículo 9, donde leemos estas palabras. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que se han arrepentido y se están arrepintiendo cada día, será una bendición indescriptible. Aquellos que crean en el Señor Jesús en el milenio serán llamados benditos. Vuelvo a llamar tu atención, estimado televidente. ¿Qué tipo de decisión estás esperando recibir aquel día? ¿Quieres acaso ser maldecido y separado eternamente de Dios sin perdón y sin salvación? ¿No vendrás hoy mismo corriendo para hacer tuyo las promesas de Dios de ser resucitado en aquel día y gozar del reino milenial de Cristo? Debes responder ante esta exhortación. Terminado esto, entramos entonces al reino eternal de Dios. Ahora sí llegamos al reino eternal. Y con eso entonces vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán el último estado de la historia de la redención, el evento final de toda la obra de Dios. Toda la obra de restauración que empiece por Jesucristo en el milenio será consumado cuando empiece la eternidad. La creación será completada, la creación será perfeccionada. Aquella creación perfecta de Génesis 1:31 regresará a su estado original. Los nuevos cielos y la nueva tierra que esperamos, en primer lugar, serán puros delante de Dios. En el principio Dios crió todo perfectamente, Génesis 1:31, pero el ser humano cayó en pecado y arruinó la creación de Dios, Génesis 3. Y uno de los efectos de la caída fue la maldición de la tierra por Dios. Sin embargo, la consumación del reino de Dios al entrar a la eternidad, la obra, la creación de Dios volverá a su estado original. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pedro escribe estas palabras en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El universo llegará a ser como fue al inicio, como en la semana de la creación, una obra perfecta, una obra pura. Segundo, será una obra nueva. La frase nuevos cielos y nueva tierra aparece primeramente, por ejemplo, en Isaías 65:17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. En Isaías 66:22 leemos, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. En ambos versículos entonces encontramos que lo que todos estos pasajes enseñan es que los cielos y la tierra que vemos hoy serán recreados, regenerados, completo y perfectamente. No es que este cielo y esta tierra que hoy contemplamos dejen de existir y sean sustituidos por otras, sino este mismo cielo, esta misma tierra que contemplamos, Dios lo restaurará completa y perfectamente cuando empiece la eternidad. La meta de Dios entonces será traer toda la creación a la perfección tal como Él lo estableció. Y en tercer lugar, este reino será extendido en toda la tierra. La meta de Dios será extender su reino celestial en toda la tierra. Y cuando empiece la eternidad, toda la tierra
será el mismo espacio donde Dios establezca su reino eterno. Entonces, al finalizar todo, entonces viene Cristo, entrega el reino al Padre y luego todo habrá terminado. Luego desciende la nueva Jerusalén, donde morarán todos los santos, todos aquellos que han confesado fe, y Dios mismo estará acá sobre la tierra. Reinará delante de su pueblo, como dice la Escritura, Él será para ellos Dios y ellos serán pueblo para Él. Algunas de las cosas que en la eternidad ya no existirán. Escuche usted algunas de las situaciones que en la eternidad del reino de Dios ya no existirá. Primero, no existirá el tiempo. El tiempo dejará de existir. El día y la noche, los segundos, los minutos, las horas, las semanas, los meses, los años, los siglos, los milenios dejarán de existir. Porque todo habrá regresado a la eternidad donde el tiempo no existe. Segundo, no existirá más sol, no existirá la luna ni las estrellas. El sol y la luna y las estrellas Dios los dejó para marcar los tiempos, las estaciones y para dar calor a la tierra. Pero en la eternidad, el sol dejará de ser, la luna y las estrellas. Tercero, no existirá el día ni la noche. El día y la noche solo sirve hoy para nosotros como humanos terrenales. Pero cuando todo regrese a la eternidad de donde Dios sacó todo, no habrá necesidad de día ni de noche. Cuarto, el mar que hoy contemplamos, los grandes océanos que hoy acompañan al planeta Tierra, dejarán de existir. El mar ya no será más en la eternidad. En quinto lugar, todas las cosas terrenales dejarán de existir. El cansancio, el miedo, el temor, la muerte, la zozobra, la violencia, la maldad, la alegría, el gozo, la tristeza, la aflicción, todo eso son cosas terrenales hoy. Pero cuando la creación sea regresado a la eternidad de donde Dios lo tomó, ya nada existirá. También dejará de existir la muerte. La muerte fue la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Todavía la muerte existirá en el milenio. Después del milenio la muerte todavía existirá. Pero previo a entrar a la eternidad, la muerte será el final de todas las cosas. Satanás no existirá, ni la maldad, ni nada de sus manifestaciones. Entonces, como dice Apocalipsis 21, versículos 1 al 8, las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Llamo tu atención con una pregunta. ¿Es usted ciudadano del reino de Dios hoy mismo en estos tiempos? ¿Está usted vivo o muerto espiritualmente delante de Dios? Si usted está muerto al pecado, está vivo para Dios. Pero si está vivo al pecado, está muerto para Dios. Y la única manera de accesar al reino de Dios, al reino milenial y a la eternidad con Dios, es que usted hoy venga en fe y arrepentimiento. Venga en fe y arrepentimiento. No permitas que el enemigo te entorpezca a obedecer el llamado de Dios. Al contrario, atiende estas cosas, atiende esta exhortación y que Dios haga la obra en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón. Amén. Agradecemos a usted, estimado hermano y amigo. Gracias por habernos acompañado en esta primera conferencia en el cual hemos dado un bosquejo completo de manera general del plan salvífico de Dios. Y el plan salvífico de Dios es que Él empezó con la creación, trayendo la creación de la eternidad donde no existe tiempo. Él trajo la creación, luego permitió que la humanidad cayera en pecado, porque es parte de los eternos decretos de Él. Luego también dio la promesa de redención. Y Cristo trajo ese plan de redención y ahora está llamando, está reuniendo hombres y mujeres para que sean salvos
de esta situación del pecado en que la humanidad ha caído, y luego entonces sucederán las 7 plagas postreras cuando termine el tiempo de la gracia. Cuando finaliza el tiempo de la gracia, el evangelio dejará de ser predicado y entonces empieza las 7 plagas postreras, lo que comúnmente los teólogos llaman la gran tribulación. Empiezan las 7 plagas postreras. Finalizadas las 7 plagas postreras, aparece nuestro Señor en las nubes y viene acá sobre la tierra para reinar. Luego lo del rapto, pues permítenos aclararlo más el día de mañana en el tiempo libre de diálogo, de interacción con usted, pero el rapto no existe dentro de la escatología bíblica, más bien es una mala comprensión de la exégesis bíblica. Entonces Cristo viene, Él regresa por segunda vez, y luego a la final, toque de la trompeta final, los muertos en Cristo resucitan para ser glorificados. Y los que queden vivos cuando Cristo regrese serán glorificados con cuerpos inmortales. Y empieza el reino de Jesucristo sobre la tierra. Y ese reino será de 1000 años. Finalizados los 1000 años, entonces Satanás es puesto en libertad. Empieza una campaña de maldad contra los santos que estén sobre la tierra. Y entonces Dios los destruye. Luego sucede el juicio final. Luego del juicio final, entonces Cristo entrega el reino al Padre y el Padre mismo desciende del cielo acá sobre la tierra y morará entre todos los santos de todos los tiempos. No existirá más. De la eternidad donde la creación fue traída en el pasado, la creación regresará a esa misma eternidad. Y en esa eternidad donde Dios está hoy, no existe tiempo. El día y la noche solo aplican para nosotros los humanos terrenales. Pero allá donde mora Dios, no existe cielo, no existe noche ni día, no existe marcación del tiempo. Allá todo es eterno, donde nunca hay inicio y nunca hay fin. Pero, estimado televidente, lo invitamos el día de mañana para que nos acompañe en la tarde de preguntas y respuestas respecto a la primera conferencia. Por ahora, agradecerle a usted e invitarle para que en el lugar donde se encuentra pueda inclinar su rostro y orar al Padre esta oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has enseñado claramente en esta noche y estamos tan agradecidos, Padre, por los hombres, por los siervos tuyos que nos acompañaron en esta primera conferencia. Ellos nos han llenado, ellos nos han provisto de ese alimento espiritual, el cual viene de tu palabra infalible. Padre, te rogamos para que nos ayudes a que nosotros no seamos tardos en atender estas enseñanzas, que podamos examinar nuestros corazones, que podamos andar a la luz de tu voluntad y que anhelemos la llegada de ese reino como tu Hijo Jesucristo nos enseñó, que orásemos diciendo, venga a nosotros tu reino. Padre, te rogamos para que nosotros hoy en estos tiempos seamos dignos hijos tuyos, que llevemos ese mensaje de salvación a todos aquellos que todavía no lo han comprendido. Padre, te damos tantas gracias porque nos has enseñado tan claro en tu palabra. Bendice a los televidentes que nos han acompañado durante esta semana de conferencias. Padre, y aquellos también que tienen esas dudas, que hay esa inquietud en sus corazones. Te rogamos para que los invites el día de mañana, para que nos acompañen en un espacio donde aclararemos aquellas dudas, para que ellos también puedan ser parte de esta esperanza que tú nos has dejado. Por ahora, Padre, te agradecemos. Gracias por todo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por ese reino que nos has prometido. Ayúdanos a ser hijos tuyos que sean fieles a ese llamado que has hecho. Ahora, Padre, te agradecemos por todo. Bendice a todos aquellos que nos han acompañado en esta semana de conferencia. Y ahora, Padre, te rogamos para que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares y bendigas la vida y los corazones de aquellos que han atendido estos mensajes. Y aquellos que están lejos de ti, Padre, te rogamos para que tú los puedas traer también, para que ellos también vengan en fe y arrepentimiento y sean parte de este pueblo, sean parte de aquellos que anhelan la venida de este reino. Te alabamos y te glorificamos por todo y lo hacemos siempre en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén.
Gracias por su fina sintonía. Si el Señor nos lo permite, lo esperamos el día de mañana, una tarde donde podamos platicar libremente sobre sus inquietudes. Los esperamos el día de mañana, 6 de la tarde por Teleoccidente Canal 9. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Buenas noches. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti la paz.